La imagen da inicio a un recorrido sereno, donde el tiempo no se mide, se percibe. El viaje avanza sin urgencia, permitiendo que la luz, el clima y la geografía definan cada escena con naturalidad. Los paisajes se revelan poco a poco: montañas abiertas, territorios áridos, selvas densas y océanos en calma, unidos por una misma sensación de escala y silencio. La presencia humana aparece de forma discreta, integrada al entorno sin alterarlo. Así, el trayecto se construye como una observación continua, donde cada lugar se expresa por sí mismo dentro de una narrativa fluida y contenida. Bali, Yai, el Monte Bromo, Indonesia. Bali no se revela de inmediato. La isla se deja sentir primero a través del aire cálido, del sonido constante del agua recorriendo los arrozales y del movimiento lento de la vida diaria. La luz de la mañana cae inclinada sobre las terrazas verdes, marcando líneas suaves que guían la mirada sin imponer dirección. En cada hogar, pequeños altares conviven con lo cotidiano, recordando que aquí lo espiritual no es un evento especial, sino una presencia constante. Registros históricos muestran que para los habitantes locales, leer el clima y el terreno es tan importante . La carretera de los Yungas concentra esa relación directa con el riesgo. Su anchura limitada, curvas constantes y visibilidad cambiante obligan a una atención absoluta. No permite errores por descuido ni decisiones impulsivas. Desde mi punto de vista, este camino no se recorre para demostrar nada, sino para entender hasta qué punto el entorno marca el ritmo. Cada tramo recuerda que aquí la naturaleza no acompaña el viaje, lo dirige. Este documental en 4K no busca dramatizar la escena, sino mostrar cómo la fragilidad humana convive con una fuerza natural que nunca duerme, antes de conducirnos hacia montañas aún más imponentes. Himalaya, Nepal. El Himalaya impone silencio, no porque sea un lugar vacío, sino porque todo en él parece demasiado grande para las palabras. Los caminos ascienden lentamente entre valles profundos y laderas empinadas, donde el aire se vuelve ligero y cada respiración exige atención. Las aldeas se aferran a la montaña como si fueran parte de la roca, construidas con paciencia y necesidad. Aquí, el paisaje no acompaña al viajero, lo observa. La vida en estas alturas se rige por la adaptación. Las banderas de oración se mueven con el viento, desgastadas por el sol y la nieve, llevando mensajes que no esperan respuesta inmediata. Las cumbres nevadas permanecen inmóviles, indiferentes al paso del tiempo. No invitan a ser conquistadas, solo respetadas. Este documental en 4K acompaña ese proceso interno, donde avanzar no significa llegar más lejos, sino comprender el propio límite. Y cuando el frío se vuelve más intenso, el viaje se desplaza hacia un océano donde la historia quedó tallada en piedra. Skelly, Mikael, Irlanda.
Skellig Michael aparece como una ruptura en el horizonte. No hay transición suave entre el mar y la isla. Los acantilados emergen de forma abrupta, oscuros, verticales, golpeados sin descanso por el Atlántico. El sonido del viento domina todo, y las aves giran sobre las rocas como si custodiaran un territorio que no busca visitantes. El cielo suele cerrarse rápido, envolviendo el lugar en una atmósfera austera y aislada. Subir los antiguos escalones de piedra exige concentración absoluta. Cada peldaño fue tallado hace siglos por manos que buscaban retiro, no comodidad. En la cima, las pequeñas celdas de los monjes se confunden con el paisaje, sin ornamentos ni concesiones. Piedra, mar y cielo forman un equilibrio frágil. Este documental en 4K captura esa sensación de límite, donde la resistencia humana se mide frente a un entorno que no ofrece protección. Desde este borde del continente, la narrativa se desliza hacia aguas más cálidas y silenciosas. Palawan, Filipinas. Palawan se presenta como una pausa. El agua es tan clara que parece invisible y la selva avanza hasta tocar la costa sin interrupciones. Navegar entre formaciones de piedra caliza es avanzar por un espacio que se abre lentamente, revelando cuevas, sombras y reflejos que cambian con el movimiento del sol. No hay exceso de color, todo parece equilibrado, contenido, casi frágil. Bajo la superficie, ríos subterráneos y cavernas sostienen un ecosistema oculto que funciona en silencio. En tierra firme, las comunidades viven entre el mar y el bosque, dependiendo de ambos para sobrevivir. La historia permanece grabada en cuevas antiguas y objetos que hablan de una relación prolongada con el entorno. Este documental en 4K invita a mirar sin prisa, a entender que aquí la belleza no se impone, se conserva. Y cuando el horizonte se oscurece, el viaje se dirige hacia una isla donde el fuego sigue modelando la tierra. Islandia. Islandia parece un territorio inacabado. El suelo se abre en grietas, el vapor emerge sin aviso y el viento atraviesa espacios abiertos sin obstáculos. Los colores son sobrios, negros volcánicos, blancos de hielo, grises de roca húmeda. Todo da la impresión de estar en constante formación, como si la Tierra aún estuviera decidiendo su forma definitiva. La luz transforma el paisaje de manera radical. En verano, el sol apenas desaparece. En invierno, la oscuridad se ilumina con auroras que cruzan el cielo sin sonido. La vida humana se adapta a esta inestabilidad, utilizando el calor del subsuelo y aceptando el clima como parte del equilibrio. Este documental en 4K observa esa convivencia directa entre geología y existencia cotidiana. Y con esa imagen de un mundo que nunca se detiene, el viaje encuentra su cierre natural. Patagonia, Chile y Argentina. La Patagonia no se presenta como un destino, sino como una extensión abierta donde el viento dicta las reglas. El primer contacto es físico. El aire golpea el cuerpo, empuja la ropa, obliga a caminar con el torso levemente inclinado.
Las llanuras se despliegan sin referencias claras y el horizonte parece alejarse cuanto más se avanza. No hay ruido urbano ni señales constantes de presencia humana. Solo cielo, tierra y una sensación persistente de amplitud que descoloca. El paisaje no busca ser entendido rápido, exige tiempo, paciencia y silencio. Más al sur, la presencia del hielo redefine la escala. Los glaciares descienden lentamente desde las montañas, con un movimiento casi imperceptible, pero continuo. El sonido del hielo fracturándose resuena como un eco profundo, recordando que incluso lo que parece inmóvil está en transformación. Frente a estas masas blancas y azules, el ser humano se reduce a un punto pasajero. Este documental en 4K no acelera ese momento, lo sostiene, permitiendo sentir la distancia entre el tiempo humano y el tiempo de la Tierra, antes de conducirnos hacia un lugar donde casi nada parece sobrevivir. Desierto de Atacama, Chile. Atacama es un espacio sin concesiones. El suelo es duro, seco, fragmentado en capas de roca y sal que reflejan la luz con una intensidad implacable. No hay transición suave entre formas. Cada cambio es abrupto, directo. Caminar aquí es exponerse por completo. El calor del día y el frío de la noche no se anuncian, simplemente llegan. La ausencia de vegetación deja al paisaje desnudo, sin filtros, obligando a mirar sin distracciones. Cuando el sol se oculta, el desierto revela otra dimensión. El cielo se vuelve inmenso, limpio, profundo, cubierto de estrellas que parecen suspendidas a poca distancia. La falta de humedad convierte la noche en un observatorio natural, donde cada punto de luz es nítido. Durante miles de años, este mismo cielo fue leído como un mapa, una guía, una pregunta abierta. Este documental en 4K se detiene en ese silencio nocturno, donde el tiempo parece perder sentido. Y con la primera luz del amanecer, el viaje se desliza hacia un océano donde la calma esconde un origen violento. Carretera del túnel de Guoliang, China. Bora Bora aparece con suavidad, casi sin romper el ritmo del mar. La isla emerge rodeada por una laguna que cambia de color de forma constante, creando una transición lenta entre tonos claros y profundos. El agua actúa como un amortiguador natural. Las olas llegan debilitadas, el movimiento se ralentiza y el sonido del océano se vuelve más bajo. Todo invita a detenerse, a observar sin intervenir, a dejar que el paisaje marque el tiempo. Bajo la superficie, los arrecifes sostienen un sistema delicado que funciona en silencio. Cada forma, cada color, responde a un equilibrio preciso. En tierra firme, las montañas volcánicas recuerdan que esta serenidad nació del fuego. La vida aquí se organiza en ciclos simples, marcados por la luz y la marea. Este documental en 4K no busca idealizar la escena, sino mostrar cómo la calma visible convive con una historia geológica intensa.
Es una experiencia que recuerda que la Mao Hiem también puede surgir de la determinación humana frente a límites naturales muy claros. Carretera de Skipper's Canyon, Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, la vida en regiones remotas ha estado ligada a la exploración y al aislamiento. Las comunidades del interior aprendieron a depender de sí mismas, desarrollando una relación directa con terrenos irregulares y rutas exigentes. Un dato interesante es que muchas de estas carreteras nacieron para dar acceso a zonas de actividad económica en paisajes abruptos. Documentos históricos muestran que la adaptación fue siempre más importante que la... En la costa, el mar nunca es el mismo. Las corrientes se cruzan, el viento cambia de dirección y el sonido del agua golpeando los acantilados se convierte en un elemento constante. Playas abiertas, barrios densos y espacios naturales conviven sin separaciones rígidas. La vida urbana se ajusta a la presencia del entorno, no al revés. Este documental en 4K sigue esa convivencia cotidiana, mostrando cómo la ciudad aprende a vivir dentro de límites naturales. Y cuando la línea costera queda atrás, la narrativa se interna en un territorio donde la vegetación vuelve a cerrar la mirada. Selva de Borneo, Indonesia y Malasia. La selva de Borneo no permite avanzar sin atención. El terreno obliga a rodear obstáculos, a reducir la velocidad, a escuchar antes de moverse. El aire es denso, cargado de humedad, y cada sonido parece multiplicarse entre las copas de los árboles. La luz llega fragmentada, creando sombras móviles que cambian con cada paso. Aquí, la distancia no se mide en metros, sino en concentración. La vida se manifiesta en detalles mínimos y constantes. Hojas que se mueven sin viento visible, agua que cae lentamente desde alturas invisibles, huellas que desaparecen casi al instante. Las comunidades que habitan este entorno han aprendido a leerlo sin alterarlo, adaptándose a ciclos que no admiten imposición. La selva no se domina, se interpreta. Este documental en 4K acompaña esa relación silenciosa entre ser humano y entorno, cerrando el recorrido con una idea clara. Comprender el planeta empieza por aceptar que no todo está hecho para ser controlado. Desierto del Sahara, Marruecos. El Sahara no se presenta como un paisaje, sino como una ausencia. A primera vista, todo parece inmóvil, pero basta permanecer unos minutos para entender que el desierto nunca está quieto. La arena se desplaza con el viento, las dunas cambian de forma lentamente y la luz transforma el color del suelo a lo largo del día. El calor no abruma de inmediato, se acumula, se instala en el cuerpo y obliga a reducir el movimiento. Aquí, cada paso se vuelve consciente,
cada pausa necesaria. Cuando el sol comienza a descender, el desierto revela su dimensión más silenciosa. Las dunas se tiñen de tonos dorados y rojizos, y las sombras alargadas crean líneas suaves sobre la arena. La noche llega sin transición, cubriendo el cielo de estrellas nítidas y cercanas. Durante siglos, caravanas cruzaron estos espacios, guiándose por la luz y la memoria. Este documental en 4K se detiene en esa relación entre orientación y supervivencia, antes de conducirnos hacia un lugar donde el agua cubre casi todo lo visible. Gran Barrera de Coral, Australia. Desde la superficie, el océano parece uniforme, pero bajo el agua se extiende un mundo complejo y delicado. La Gran Barrera de Coral no se percibe de golpe, se descubre capa por capa. El color aparece primero como un matiz suave, luego como una estructura definida. Arrecifes, formas orgánicas y movimientos constantes construyen un paisaje vivo que depende del equilibrio absoluto entre luz, temperatura y tiempo. Sumergirse aquí es perder la referencia del ruido exterior. El sonido se apaga, el movimiento se ralentiza y la atención se concentra en detalles mínimos. Pequeños peces, corrientes casi imperceptibles y texturas que cambian con la profundidad revelan un sistema que funciona sin interrupción. Este documental en 4K observa ese mundo con respeto, sin invadirlo, mostrando cómo la vida marina construye una arquitectura invisible. Desde estas aguas, el viaje asciende hacia un norte donde el agua vuelve a convertirse en roca. Fiordos de Noruega, Noruega. Los fiordos noruegos parecen tallados con paciencia infinita. Altas paredes de roca descienden de forma casi vertical hacia aguas profundas y tranquilas. El paisaje no se abre, se encierra. El cielo suele permanecer cubierto, filtrando la luz y suavizando los contrastes. Navegar por estos corredores naturales es avanzar por un espacio donde todo invita al silencio. A lo largo de las orillas, pequeñas comunidades se adaptan a un entorno que impone límites claros.
El agua refleja montañas, nubes y cascadas que caen desde grandes alturas, recordando el paso constante del deshielo. Aquí, el tiempo se percibe en ciclos largos, marcados por estaciones extremas. Este documental en 4K acompaña esa sensación de recogimiento, donde la naturaleza no se contempla desde lejos, sino desde dentro. Y desde estos valles inundados, la historia nos lleva hacia una selva donde la humedad domina cada rincón. Selva amazónica, Brasil. La Amazonía no se revela de inmediato. El aire es espeso, húmedo, y cada respiración se siente distinta. La vegetación forma capas superpuestas que limitan la visión y obligan a observar de cerca. No hay horizontes amplios. Todo sucede a pocos metros. El sonido es constante. Agua, hojas, insectos, movimientos que no siempre se ven. Avanzar aquí significa adaptarse. Los ríos funcionan como caminos, las estaciones marcan el ritmo y la vida se organiza alrededor del equilibrio con el entorno. Las comunidades locales han aprendido a convivir con un sistema complejo donde cada elemento cumple una función. Este documental en 4K no acelera ese recorrido, permitiendo que la densidad del paisaje se sienta plenamente. Y cuando la vegetación comienza a abrirse, el viaje se dirige hacia una tierra moldeada por fuego y viento. Capadocia, Turquía. Capadocia parece un paisaje esculpido por el tiempo más que por la mano humana. Las formaciones rocosas se elevan en formas suaves y alargadas, como si la tierra hubiera sido modelada lentamente por el viento y la lluvia. El color de la piedra cambia con la luz del día, pasando de tonos cálidos al amanecer a sombras más frías al atardecer. Caminar entre estos valles es avanzar por un territorio que no se parece a ningún otro. Bajo la superficie, ciudades excavadas y refugios antiguos revelan cómo el ser humano se adaptó a este entorno singular.
La piedra ofrecía protección, aislamiento y estabilidad frente a un clima cambiante. Desde el aire, los globos aerostáticos flotan lentamente, sin alterar el silencio del paisaje. Este documental en 4K observa esa convivencia entre geología y adaptación humana, cerrando este tramo del viaje con una sensación clara de continuidad entre pasado y presente. Paso Khyber, Pakistán. El Salar de Uyuni no se recorre como un paisaje tradicional. Al llegar, el suelo blanco se extiende sin referencias claras, borrando la noción de distancia. El horizonte se funde con el cielo y el silencio se vuelve casi absoluto. Cada paso produce un sonido seco, breve, que desaparece de inmediato. La luz rebota en la sal compacta y obliga a entrecerrar los ojos, como si el lugar pidiera atención plena. Aquí, el espacio no ofrece puntos de apoyo visuales, obliga a reajustar la forma de mirar. Cuando una fina capa de agua cubre la superficie, el salar se transforma por completo, el cielo se duplica bajo los pies y la sensación de orientación se disuelve. No hay arriba ni abajo claros, solo reflejos que se mueven con lentitud. Durante siglos, este espacio fue fuente de sal y sustento. Hoy es una lección de escala y percepción. Este documental en 4K se detiene en esa experiencia casi abstracta, antes de guiarnos hacia un desierto donde la roca reemplaza a la sal. Rolling Bridge, Reino Unido. Wadi Rum se abre como un corredor de piedra y arena rojiza. Las formaciones rocosas se elevan abruptas, marcadas por grietas profundas y superficies pulidas por el viento. El suelo alterna entre arena blanda y roca firme, obligando a caminar con atención. La luz cambia rápidamente, proyectando sombras largas que transforman el paisaje a lo largo del día. Aquí, el desierto no es vacío, está lleno de formas, texturas y silencios densos. Al caer la tarde, el calor se disipa y el espacio parece expandirse.
El cielo se vuelve profundo, oscuro, y las estrellas aparecen con una claridad sorprendente. Durante generaciones, las comunidades beduinas aprendieron a leer este entorno, utilizando el relieve y el cielo como guías. El desierto no se domina, se memoriza. Este documental en 4K acompaña esa relación íntima entre orientación y territorio, antes de conducirnos hacia una masa de agua dulce, escondida en el frío. Gateway Arch, Estados Unidos. Desde la distancia, el arco se eleva con una suavidad que engaña. No es una curva perfecta, ni una simple forma decorativa. Al acercarse, la escala se impone y la superficie metálica refleja el cielo, cambiando de tono con la luz del día. Caminar bajo el arco produce una sensación extraña. El espacio se abre y el peso visual desaparece, como si la estructura no necesitara apoyo. En invierno, el hielo cubre la superficie con una transparencia casi irreal. Grietas largas se dibujan bajo los pies y burbujas de gas quedan atrapadas en capas congeladas, formando patrones suspendidos. Durante milenios, este lago ha sido fuente de vida y misterio para las comunidades cercanas. Este documental en 4K observa ese equilibrio entre solidez y fragilidad antes de desplazarnos hacia un ecosistema donde el agua vuelve a fluir libremente. Delta del Okavango, Botsuana. El delta del Okavango rompe la lógica del desierto. En lugar de desembocar en el mar, el agua se dispersa lentamente sobre la tierra seca, creando canales, lagunas y humedales temporales. El paisaje cambia con las estaciones, expandiéndose y contrayéndose de forma silenciosa. Avanzar aquí significa seguir el ritmo del agua, no imponer un camino. El canal no se percibe como una obra aislada, sino como un organismo vivo que nunca se detiene. Cuando un buque avanza lentamente entre las esclusas ampliadas, el tiempo parece estirarse. El agua sube con calma, las paredes de acero se deslizan sin ruido innecesario.
la masa del barco se desplaza como si obedeciera a un ritual antiguo. Desde lo alto, la escala abruma. Toneladas de metal, mercancías de medio mundo y una franja de agua que decide el rumbo de economías enteras. Monte Kilimanjaro, Tanzania. El Kilimanjaro se alza solo, separado de otras cordilleras, dominando el paisaje desde kilómetros de distancia. Su base está rodeada de sabanas abiertas, pero a medida que se asciende, el entorno cambia de forma progresiva. La vegetación se vuelve más densa, luego más escasa, hasta dar paso a roca y hielo. Cada nivel impone un ritmo distinto y obliga a adaptarse. Cerca de la cima, el aire se vuelve extremadamente fino y el silencio se intensifica. Los glaciares, restos de un clima más frío, permanecen como testigos inmóviles del paso del tiempo. No hay sensación de conquista, solo de presencia momentánea. Este documental en 4K observa esa transición desde la vida abundante hasta la desnudez de la altura, cerrando este tramo del viaje con una sensación clara de límite y respeto. Antártida. La Antártida no se parece a ningún otro lugar del planeta porque no intenta ser habitable. El frío no solo se siente en la piel, se instala en el cuerpo y modifica cada movimiento. El viento arrastra partículas de hielo que golpean con suavidad constante, y el paisaje se abre en una extensión blanca que parece no tener final. No hay colores vivos, pero sí una infinita gama de blancos, grises y azules que cambian según la luz. El silencio no es ausencia de sonido. Es una presencia densa que envuelve todo y obliga a bajar la voz incluso cuando nadie escucha. Al internarse más, el hielo deja de ser una superficie plana y revela su estructura interna. Grietas profundas, capas superpuestas, plataformas que crujen lentamente bajo su propio peso. Todo se mueve, aunque parezca inmóvil.
El tiempo aquí no se mide en horas, sino en procesos lentos que tardan siglos en completarse. El ser humano se convierte en un visitante temporal, casi invisible. Este documental en 4K observa esa fragilidad extrema donde la vida resiste sin adaptarse al confort antes de llevarnos hacia un paisaje de piedra que exige precisión absoluta. Tsingy de Bemaraha, Madagascar. El Tsingy no se contempla desde lejos, se enfrenta de cerca. A primera vista, el terreno parece una masa compacta de roca gris. Pero al aproximarse se transforma en un laberinto de agujas afiladas que se elevan hacia el cielo. La piedra caliza, moldeada durante millones de años por el agua y el tiempo, crea un paisaje fragmentado donde no existen superficies suaves. La luz entra en ángulos irregulares, dibujando sombras cambiantes que hacen difícil leer la profundidad real del terreno. Moverse dentro del Tsingy exige atención constante. Cada paso debe ser calculado, cada apoyo verificado. No hay margen para la distracción. Entre las grietas profundas, la vida encuentra refugio en formas inesperadas, adaptándose a un entorno que no perdona errores. El paisaje obliga a avanzar despacio, a observar antes de actuar. Este documental en 4K acompaña esa experiencia de tensión controlada, donde la supervivencia depende de comprender la forma del espacio antes de guiarnos hacia un archipiélago moldeado por el viento y el océano. Islas Feroe, Dinamarca. Gestionar este flujo continuo requiere una organización extrema. Cada barco tiene una ventana precisa, cada contenedor un destino calculado. La automatización y la logística trabajan juntas para evitar retrasos en un sistema donde unos minutos pueden afectar cadenas globales. Este documental en 4K permite comprender cómo una infraestructura casi invisible sostiene gran parte del comercio mundial. Los asentamientos humanos son pequeños y contenidos, integrados al relieve más que impuestos sobre él. Las casas se agrupan buscando protección. Y la vida cotidiana se organiza alrededor de la previsión y la calma.
Aquí no se lucha contra el clima, se acepta. Cada decisión tiene en cuenta el entorno. Este documental en 4K observa esa convivencia silenciosa entre comunidad y naturaleza, donde la permanencia depende del equilibrio, antes de desplazarnos hacia un lugar donde el color rompe toda expectativa. Lago Hillier, Australia. El lago Hillier desconcierta incluso cuando se sabe que existe. Su color rosado intenso no cambia con la luz ni con la distancia. Desde el aire o desde la orilla, el tono permanece estable, contrastando de forma casi irreal con el azul del océano cercano y el verde de la vegetación que lo rodea. No hay reflejos que lo expliquen, ni sombras que lo alteren. El lago simplemente es así. El entorno es tranquilo, sin corrientes visibles ni grandes movimientos. El agua permanece contenida, como si protegiera su propio equilibrio interno. Caminar a su alrededor es observar un fenómeno que no necesita espectáculo para ser impactante. La rareza aquí no grita, se mantiene en silencio. Este documental en 4K se detiene en esa anomalía serena, dejando que la contemplación sustituya a la explicación antes de elevar la mirada hacia una montaña donde el paisaje se une con lo espiritual. Paro Taksang, Bután. Paro Taksang no aparece de inmediato. El camino asciende lentamente entre bosques densos, siguiendo curvas que obligan a reducir el paso y regular la respiración. El aire es fresco, limpio, y el entorno invita al silencio. A medida que se gana altura, el valle se abre poco a poco, preparando la mirada para lo que vendrá. No hay prisa, el trayecto es parte esencial de la experiencia. El río se ensancha y pierde velocidad, como si supiera que algo monumental lo espera. La presa de las tres gargantas no se descubre de golpe, se revela poco a poco, hasta que el paisaje queda dominado por una pared inmensa de hormigón. Frente a ella, el agua ya no fluye libremente, sino que se acumula con una calma inquietante. Las sensaciones de control absoluto, de una fuerza natural contenida por decisión.
Este documental en 4K acompaña ese momento de contemplación profunda, cerrando el recorrido con una sensación clara de equilibrio entre altura, silencio y tiempo. Desierto del Namibe, Namibia. El desierto del Namib no parece pertenecer al presente. Sus dunas se elevan con una forma precisa, casi escultórica, teñidas de tonos rojos y anaranjados que cambian con la posición del sol. El aire es seco, pero no inmóvil. El viento dibuja líneas nuevas sobre la arena cada día, borrando huellas sin esfuerzo. El horizonte se ondula suavemente, y el silencio es tan amplio que el tiempo parece perder continuidad. Aquí, el paisaje no ofrece refugio visual, todo está expuesto, abierto, definitivo. Al amanecer, la luz proyecta sombras largas que transforman las dunas en relieves profundos. La arena cruje bajo los pies, recordando que incluso lo aparentemente sólido está en constante movimiento. La vida existe en formas mínimas, adaptadas a la escasez y al calor. Este documental en 4K se detiene en esa persistencia silenciosa, donde el desierto demuestra que la antigüedad no implica inmovilidad, antes de trasladarnos hacia un lugar donde la arena se llena de agua. Lençóis Maranhenses, Brasil. A primera vista, Lençóis Maranhenses parece un desierto blanco, formado por dunas suaves que se extienden hasta donde alcanza la vista. La arena es fina, clara, casi luminosa, y el viento la moldea sin crear aristas agresivas. Caminar aquí es avanzar por un terreno blando que obliga a reducir el paso y observar con atención cada pendiente. No hay vegetación que marque dirección. El espacio se define por curvas y repeticiones. Después de la temporada de lluvias, el paisaje cambia de forma radical. Entre las dunas aparecen lagunas de agua dulce, tranquilas, transparentes, reflejando el cielo. El contraste entre arena y agua rompe cualquier expectativa lógica. El lugar existe solo por un breve equilibrio entre estaciones.
Este documental en 4K acompaña ese momento efímero donde el paisaje se transforma sin aviso antes de conducirnos hacia una región donde la piedra se eleva hacia el cielo. Meteora, Grecia. Meteora aparece como una ruptura silenciosa en la continuidad del paisaje. Desde la llanura, enormes columnas de roca se elevan de forma abrupta, aisladas unas de otras, con una verticalidad que desafía la lógica del terreno circundante. La piedra, marcada por siglos de erosión, muestra tonos apagados y superficies irregulares que capturan la luz con discreción. No hay transición suave entre el suelo y las alturas. Las formaciones emergen como si siempre hubieran estado allí, ajenas al paso humano. A medida que la mirada asciende, el espacio se vuelve más contenido, el silencio se espesa y cada sonido adquiere una presencia definida. En la cima de estas estructuras, los monasterios no irrumpen ni dominan, se integran con una sobriedad casi inesperada. Su arquitectura sigue la forma de la roca, respetando límites naturales más que imponerlos. El ascenso, lejos de ser abrupto, se desarrolla de manera gradual, permitiendo que la percepción se adapte tanto a la altura como a la escala del entorno. Aquí, el tiempo no avanza con urgencia. Uluru, Australia. Uluru no necesita altura extrema para afirmar su presencia. Su masa se alza desde una llanura abierta y árida con una contundencia absoluta, visible desde grandes distancias. No compite con otros elementos del paisaje, los absorbe. La roca concentra la atención y redefine el espacio a su alrededor. A lo largo del día, la superficie cambia de color con lentitud, pasando de ocres suaves a rojos profundos, según la inclinación de la luz y la densidad del aire. El entorno es amplio, despejado, sin referencias que fragmenten la mirada. Esta ausencia de obstáculos intensifica la sensación de aislamiento y refuerza la centralidad del monolito. Al aproximarse, la aparente uniformidad se disuelve. Grietas, cavidades y texturas revelan una historia escrita por el tiempo y el clima.
El silencio es constante y envolvente, interrumpido solo por el viento que roza la superficie de la roca. No hay sensación de conquista ni de recorrido. La experiencia se basa en la observación detenida. Uluru no invita a avanzar, sino a permanecer. Svalbard, Noruega. Svalbard se percibe como un límite claro del mundo habitado. El paisaje se abre sin concesiones, dominado por montañas oscuras, glaciares extensos y un cielo que cambia con rapidez constante. La luz define la experiencia de manera radical. Durante el verano permanece suspendida, sin desaparecer, mientras que en invierno apenas se insinúa durante breves momentos. El aire es limpio, frío, casi cortante, y el silencio se extiende sin interrupciones visibles de actividad humana. El hielo desciende lentamente desde las montañas hacia el mar, modelando fiordos y plataformas irregulares que cambian con el paso de las estaciones. Todo en este entorno responde a ciclos extremos, donde la vida se adapta con precisión y sin exceso. No hay abundancia visual ni elementos superfluos. Cada forma parece cumplir una función específica. La presencia humana, cuando existe, es mínima y cautelosa. En Svalbard, el paisaje no acompaña, impone.